Barca está tan pocho que se han retomado los rumores de que igual se va al permanente. Pero no, tranquilos. Es peor aún la situación. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett. Tenéis 2 bendis al día solo para apoyar el canal Free to Play. Voy a reducir el tiempo del tema de las intros, así que gracias por estar ahí, gracias por el apoyo a la web, que aprovecho y estáis comiendo. Bienvenidos invitados a los streams. Y señores, lo de Barca está siendo muy divertido. Muy bien, creo que en el título habrá algo comentado relacionado con la estafa de las betas o algo así. Y es que es verdad, al igual que os comenté que siempre cae información importante en las betas que se vuelve noticia, como podrían ser información de Columbina en su momento, algún cambio importante en el juego, las skins del viajero que de repente dropean en un momento donde viene súper bien antes del livestream y un montón de cosas que suele sorprender y captar vuestra atención normalmente. También ocurre que a favor de Hoyoverse siempre, y durante Notcry se ha repetido muchísimo más, hay un personaje que puede parecer muy malo, que casualmente que sea tan malo favorece las ventas del banner que está ahora mismo vigente, es decir, el de Columbina y las constelaciones de Columbina, o igual el de Zibai, porque es objetivo que Zibai es muy fuerte y Barca puede que no tanto. Pero también es objetivo que ocurre siempre una sorpresa la última semana de la beta antes de que ya quede la última versión definitiva antes de salir la siguiente versión, en este caso la 6.4 y Barca. Pues vamos a empezar por el principio. Barca, como os dije en su vídeo del kit de Barca, señor de la pantalla, no sé qué hace Barca, dime qué hace Barca. Pues bien, hay un vídeo aquí analizando el kit de Barca donde prácticamente todo, menos el slot de Faruzan, se acertó y se explicó realmente una cosa bastante obvia y bastante clara, que cualquiera puede deducir, sobre qué va a hacer Barca y los equipos que hace Barca. Resumen a día de hoy. Como ya sabéis, se dice que tiene 2 best in slot, pero tiene unos multiplicadores que básicamente cierran a que juegues siempre 2 anemos y 2 personajes de otro elemento, pero es que además en el kit pone que ese otro elemento también debe repetirse. ¿Qué significa? Que su best in slot es 2 piros, 2 anemos. Como dije, y se recuerda mucho al experimento que surgió con Venti cuando estaba jugando pues Venti, Faruzan, Durin, Bennett. ¿La core de Barca cuál es? Barca, Durin, Bennett y un anemo más. Realmente Faruzan no, porque bufa el daño anemo y a día de hoy está demostrado que Barca hace más daño del otro elemento que haya en el equipo, es decir, en este caso piro, por poner el ejemplo, que anemo. Entonces realmente necesitas un buffer o de los 2 elementos o de piro. Esto reduce las posibilidades a jugar Venti con el bufo del 50% si el carry hace un torbellino, es decir, si el carry es anemo, pero resulta que, digamos que se interpreta como que podría bufar un 50% el daño a Barca independientemente de que su daño sea piro, solo si Barca hace un torbellino, con lo cual sí, el best in slot de Barca es con el arconte anemo. Esto es divertido. Y luego están Kazuha e Ifa. ¿Qué diréis? Oye, Ifa. A ver, Ifa cazador de dragones y el set de pergamino aumentando el bono daño elemental anemo y piro es bastante worth it. Ifa soporte extraño, además de que tiras ahí la ulti, júntalas a los enemigos y tal. ¿Qué está ocurriendo ahora? Que se está testeando 2 cosas en la beta. Uno, jugar a Barca con Sakarosa, que activaría la consonancia del aquelarre y daría un bufo de maestría al equipo, y decís, maestría. Con Columbina y Nefa. ¿Recordáis todos los vídeos donde os he traído y explicado que la core más fuerte del juego actual es Columbina y Nefa Sakarosa o Columbina y Nefa Lauma? O bueno, o Lauma Cookie, cambiando a Inefa por Cookie. Pues también aplicaría. Lo que pasa que rompe una de las pasivas de Barca, que es la de que los 2 personajes que no son del elemento anemo sean del mismo elemento, en este caso 2 piros. Aquí tenemos hidro y electro y esa pasiva se rompe, pierdes un poco de daño, pero hay tanto daño fuera del campo que se compensa, en resumen. Y Sakarosa pues sombra verde para bajar resistencias, bufo de maestría y tal. Hay un equipo que en ciertas situaciones nos va a dar un daño similar o superior y que se está también teniendo en cuenta los datos de los jugadores de cuántas personas sacaron a Durin y cuántas personas quieren a Barca, y casualmente más de la mitad de las personas que quieren a Barca no tienen a Durin, que es su best in slot con piro, y resulta que para mucha gente jugar Barca, Sakarosa, Columbina y Nefa, sí, la core con la que os he estado molestando todos estos vídeos, es otra variante de Barca. ¿Esto es bueno o es malo? Es malo, porque como os dije, esa core de Sakarosa, Columbina y Nefa es una core que mejora todos los carries del juego, y realmente a día de hoy, si ya nos vamos a los propios multiplicadores de Barca, es decir, ¿qué daño hace Barca, Phil? ¿De verdad que Barca es fuerte o no? Barca C2 Arma sí podría acercarse sin llegar a estar en ese famoso top 5 de los 3 carries de Notcry con Mawika y Skirk, pero no llega. Pero Barca C0 realmente tiene dificultades para pelear por el
top 10 del juego. Como os expliqué también muchas veces, Barca entraría, pero sacaría del puesto a Kimmich y... porque Kimmich, Furina, Mabuika, Bennett seguiría actualmente haciendo más daño que Barca, con lo cual es curioso y Barca no entraría al top 10. Definitivamente para mucha gente lo definirían como un personaje pocho, como una Degia. Hay de hecho un vídeo de Yellow Impact, creo que es el canal, que estará por aquí la miniatura, que dice Barca es la nueva Degia. Realmente Barca no es que esté pocho, pero teniendo en cuenta este daño que tenemos actualmente y sacando este top 5, tenemos a Neuvillette, a Arlequino, a Mualani, a Varesa y a Kimmich. Luego está Durin Carry por ahí y luego más cosas, ¿no? Si Barca realmente no está a la altura de Neuvillette, de Arlequino o de Varesa como mínimo, o de Mualani y Kimmich, realmente podría ser interesante, pero no va a aportar nada a ninguna cuenta, porque todos sabemos que, a pesar de que entre siendo octavo o noveno mejor carry, de aquí a que salga Sniesna y a que quedan 5 meses, saldrá otro carry seguramente y Barca o Kimmich acaben descartados del top 10. ¿Qué significa? Que no está pocho, pero sería un carry más del montón. Esto ha alimentado los rumores, como habéis escuchado y habéis visto en 1000 sitios, y se ha empezado a hablar de que Barca se va al permanente, no sé qué, no sé cuántos. En teoría no se va al permanente. En teoría no se sabe nada relacionado con Barca en el permanente. En teoría es un promocional, pero que va a aprovechar el hype de la gente y digamos que va a intentar hacer, aquí lo voy a poner entre comillas, pero el humo que se está generando sobre Barca. Ahora, los dos puntos importantes y lo de la estafa de las betas de Hoyoverse. Punto número 1. En la misma actualización 6.4 ya subí el vídeo de los banners, que también está por aquí, muchas gracias. Recuerden usar Lootbar, señores, porque se van a ahorrar mucho dinero. Pausa publicitaria. Con la llegada de Columbina, Lootbar se ha vuelto loco. Tenemos un nuevo pack limitado de 100 con descuento. Tenemos 2 cupones del 8% de descuento para cualquier compra, para que entréis para los clientes antiguos de Lootbar. Tenemos una nueva ruleta donde puedes ganar sin gasto en la página hasta un pack de 100 gratis en Genshin Impact. Y se puede ganar 180 deseos para Columbina, 180 también totalmente gratis. Damas, caballeros, anuncio corto, Lootbar se ha vuelto totalmente loco. Gracias por todo lo que hace y vosotros, palomas migajeras, corriendo a Lootbar. Continuamos con el vídeo. Ya sabéis que apoyo un montón, darle like, puntitos del hype y toda la cuestión al vídeo, así que apoyarlo todo lo que podáis. Resulta que en la versión 6.4 el banner en teoría, que ahora más datos de la beta que lo están confirmando, es Flints, Skirk, Scoff y Barca. Pues bien, Flints es más recomendable y es mejor que Barca, sobre todo porque casi todos tenéis a Columbina. Si no tenéis a Inefa, muchos sí, pero si no tenéis a Inefa se puede jugar muchas cosas como Fischl y demás, y más o menos se puede sustituir. Skirk es más poderosa que Barca, con lo cual el equipo de Skirk sigue posicionándose dentro de esos 5 mejores equipos del juego, igual que Flints, con lo cual Barca, si no está a la altura, no está a la altura y no sería recomendable, es objetivo. Además que el equipo de Barca tendría mucha menos versatilidad que, por ejemplo, el mismo equipo de Flints. Y todos habéis sacado a Columbina, no todos habéis sacado a Durin. El equipo de Barca con Durin es peor que el equipo de Flints con Columbina, en resumen. Entonces, todo esto empieza a juntarse y objetivamente Barca podría considerarse pocho, como se suele describir, pocho. Aquí viene el punto final y lo importante del vídeo. Continuamente Hoyoverse ha empezado a jugar, digamos, y a engañar a la gente. Y no es engañar, porque todo el que diga no, Phil es una beta, entonces no hay que tomarlo como es, tal, tiene razón. Tiene toda la razón. El problema de todo esto es que la gente no lo entiende así y la gente automáticamente da por hecho las cosas que ve en la beta y se hace expectativas e ilusiones en base a lo que ve en la beta. Y aquí viene el problema. Por mucho que recordemos que es una beta, que el propio Hoyoverse y las filtraciones digan es una beta, bla, 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 nunca van a hacer que la gente le aplique la de pensar, la de la inteligencia y la de las neuronas, que cada día se la sabe menos la gente, a ver lo que pasa con Barca. ¿Qué significa esto? Que en la 6.0, cuando estaba liqueada la 6.1 y estaba Nefer estaba muy pocha porque el cargado hacía un daño en un área tan reducidamente pequeña, que era tan extremadamente unitarget, que mucha gente dijo que no merece la pena, que no se preocupen, que es mejor Flints, porque había 2 carries de Notcry entre Flints y Nefer con un daño similar. Nefer tenía más daño unitarget, un área extremadamente pequeña, pero Flints tenía muy buen daño, no tanto como Nefer, pero obviamente una forma mucho más fácil de distribuirla. Y además un soporte que era en este caso Inefa y Aino C6 y Sakarosa, que era consistente. En el equipo de Nefer el cuarto slot podía ser Najida, pero no tan consistente. Resumen, ¿qué Hoyoverse nos engañó a todos? El último día, si no recuerdo mal, el último día no, 3 días antes de la salida de Nefer, el último cambio de las últimas betas, resulta que Nefer
cuando ya se había vendido Lauma en la 6.0 y Flints en la segunda mitad de la 6.0, resulta que Nefer, el cargado, de repente podía pegar en un área espectacularmente grande y podía repartir su daño de una forma muy cómoda y automáticamente se convertía en un mejor carry que Flints. Vendieron a Nefer, pero también vendieron que la gente se desespere y por ansiedad tire todo por Lauma o por Flints o por lo que pudieran tener la oportunidad y luego de repente te la colaron con Nefer. Pasó lo mismo, llegó Nefer en la 6.1 y en la segunda mitad también llegó, no me acuerdo qué narices, pero dejadlo en los comentarios, pero During estaba pocho en la beta. ¿Recordáis cuando, bueno, vaporiza un hit sí, un hit no, los escalados no están mal, tiene algunos problemas de ICD, aplica demasiado piro con el hit inicial porque hace como un triple hit y eso aplica demasiado piro para luego poder vaporizar porque no se quita ese piro con un hidro? Varios problemas tenía During en resumen. Resulta que para que se vendiese toda la 6.1 estaba mal During hasta la última semana, que arreglaron muchas cosas y During salió estando muy poderoso. Está ocurriendo exactamente lo mismo con Barca. Actualmente, bueno, ocurrió lo mismo con Columbina. Columbina tenía una generación de energía muy mala y una cantidad de partículas muy mala, lo que obligaba a que tuviera 180-200 de recarga. Y a día de hoy, AC0 con prototipo Ámbar en su mejor equipo con Nefer tiene permaulti con 160 de recarga. Sin prototipo Ámbar, a lo mejor sí que son 180. Y Nefer es el equipo que menos recarga genera. Pero siempre hubo la habladuría de que igual es complicado jugar y construir a Columbina y que AC0 no tenía daño fuera del campo, solo aportaba el bufo que era superior al de Aino. Y mucha gente dudó un poco, mucha gente en la 6.2 sacó a During y otros personajes y mucha gente luego llegó a Columbina, resulta que ahora genera mucho mejor partículas y que necesita mucho menos energía de lo que pensábamos. De hecho, al acabar la elemental hace un último hit que genera como 2 o 3 partículas y que justo si haces la rotación perfecta cae, que vuelves a entrar con Columbina y las absorbes, no sé si os habéis dado cuenta justo esto último, y esto compensa infinito el problema de la recarga de Columbina. Misma cuestión y misma mentira de Hoyoverse. ¿Detectáis el patrón? Barca ahora está muy mal para que la gente diga, bueno, si Barca está mal, la gente va a tirar por Columbina e incluso Zibite, como mucha gente no se lo está planteando, igual dicen, buah, tengo tantas protogemas y no quiero a Skirk ni a Flints porque ya las tengo, por ejemplo, que igual como Barca al final va a ser un skip porque es malísimo, voy a sacar a Zibai que objetivamente va a ser mejor que Barca. Zibai está en el top 5 y Barca no parece que vaya a entrar al top 5. Y así ya de paso, como viene Iluga en el banner de Zibai y además viene Aino y además viene Gorou, me saco el equipo completo. Tirando al banner me saco el equipo completo. Igual soy nuevo, baiteas. Y la última semana, no digo que Barca vaya a estar de repente top 1 de PS del juego, pero la última semana igual hacen cambios a Barca o le meten esos 399 de ataque base, que seguro que muchos habéis visto la de, oh, Barca salió con 399 de ataque base. Yo dije, wow, es el ataque base más alto del juego. Nah, era un byte, 353. Los 399 ya no es así, es una equivocación de un leaker. Ya. Ya. Qué casualidad que ese ataque base hace que literalmente pase de pelearse por el top 4, top 5 a ni siquiera entrar al top 10. Súper calculado y súper medido, súper a propósito, en mi opinión, por lo menos. Y resulta que la última semana Barca salga bastante más fuerte de lo que parece. Disclaimer, no tiene por qué estar roto la última semana, pero al menos estar atentos y no caigáis en el bait, porque es muy posible que continúen el patrón que han hecho tres versiones seguidas, de que ahora resulta que se está hablando de Barca porque igual está pocho, para que la gente diga, oh, está pocho, igual tiro estos personajes, y al final haya un final feliz como en Disney. Uy, y Barca reciba un buff. ¡Ay, qué poderoso esta Barca! ¡Uy, qué difícil! ¿Qué tiro? ¿A Barca, a Flints o a Skirk? No sé, son muy fuertes los tres. Algo así se cuece por Hoyoverse y algo así están haciendo continuamente, y aparte de la información de Barca, espero que esta otra parte cale hondo en la gente para que empiecen a entender y darse cuenta de que a mucha gente la manipulan con la beta. Simplemente juegan con ellos, y yo estoy seguro de que muchos de los que estáis viendo este vídeo igual habéis tomado la decisión de tirar por una cosa en la versión anterior por tener la información de la beta, que vuelvo a repetir, como he dicho al principio del vídeo, es totalmente erróneo, no hay que guiarse ni fiarse de ello, ni mucho menos hacerse expectativas o planes, y habéis tirado al personaje solo por tener la información de que tal personaje no estaba tan bien, o recordáis el, no, Skip During está pocho. ¿Os acordáis de eso? Eso fue canon en la comunidad. Todo el mundo decía Skip During está pocho. Ya, ahora todo el mundo quiere a During. Así que señores, poquito más, cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñimiñis y chaito.